Bien, entonces ya tenemos el internet y como te decía, pues acá vamos a hacer cómo se comunica. Acá tú mandas desde tu cliente, tú mandas una request. Y luego la pasas y llega al internet. Ya al internet pues ya la enruta según su trabajo de redes. Acuérdate cómo funcionan las redes. Y acá pues va tu request HTTP, obviamente. Y luego acá, pues si tenemos un servidor que simplemente procesa la base de datos, pues acá sería con SQL consultas SQL. Consultas SQL. Y luego ya acá, pues regresa. Pues ahora sí que regresa los resultados. Y de aquí, pues lo vuelve a regresar para el internet. Y acá te llega tu response HTTP con un código 200, por ejemplo. Entonces acá te llega la response. la response. Entonces vamos a explicarla con más detalle. ¿Cómo se llama? En este caso, aunque un servidor web puede correr en un cliente, pues puede correr en el cliente, es usado para enviar peticiones a una aplicación web corriendo en un servidor web en algún lugar de internet. Por ejemplo, cuando tú desarrollas en local, pues tu cliente y tu servidor están en la misma computadora, a menos de que pues tú tengas dos computadoras y ahí hagas un cochinero. Entonces el servidor web de aplicación, el que tiene la aplicación web, pues entonces puede hacer el procesamiento con servidores, con web services, por ejemplo una API RESTful o otro servidor web como tal para presentar su procesamiento. Entonces el servidor de aplicación o el servicio web puede pasar las peticiones que piden data hacia la base de datos. Entonces tú haces una request, llega al internet, luego en tu servidor web, ya sea que tu aplicación web o un servicio web, pues realiza el procesamiento y luego ya envía, pues ahora sí que las peticiones al servidor de base de datos para obtener, ahora sí que datos de la base de datos. Obviamente en caso de que la aplicación requiera acceso a datos, que es lo más seguro. Aunque estos diagramitas te den una idea de cómo un sistema cliente-servidor puede ser configurado, pues tú deberías ahora sí que darte cuenta que puede ser mucho más complicado que lo que estamos viendo por acá. Esto sería un diagrama genérico de manera general, pero obviamente de aquí pues tiene sus complicaciones. Tiene por ejemplo pues la complicación de hacerla a nivel de redes, la aplicación, etcétera. Por ejemplo, los componentes funcionales pues pueden ser distribuidos por cualquier número de servidor de aplicación y no necesariamente no necesariamente un servidor puede ser el único de todo, puedes tener varios servidores interconectados. De igual manera, por ejemplo, hablando de una arquitectura para web, pues el servidor de aplicación y los servicios pues pueden ser distribuidos sobre varios servidores web. Si tú tienes una aplicación web como tal, pues el procesamiento puede que lo hagas en uno o más servidores. Y ya nomás manda las peticiones a otro servidor de base de datos. También puedes tener múltiples servidores de base de datos. En la mayoría de casos, sin embargo, tú no necesitas de conocer cómo un sistema está configurado para usar SQL. Con que tú tengas una conexión a la base de datos, pues a ti no te importa cómo está configurado detrás de las escenas. Porque pues nosotros somos, ahora sí que en teoría, pues eso dicen, ¿verdad? Que somos desarrolladores web. Entonces tú con que tengas tú ya una conexión a la base de datos, una IP que te proporcionen, pues tú no deberías de tener problemas de cómo está implementado detrás de las escenas. Entonces, como resumen, en adición a un servidor de base de datos, pues una arquitectura cliente-servidor, un sistema cliente-servidor, puede incluir servidores adicionales, ya sea uno o más servidores de aplicación, si se trata de una aplicación nativa, o de uno o dos servidores web. Más de uno, por ejemplo, no necesariamente uno o dos. Los servidores de aplicación son típicamente usados para almacenar la lógica de negocio, que hacen parte del procesamiento en la aplicación. En particular, estos componentes son usados para procesar las peticiones de base de datos desde la interfaz de usuario que está corriendo en el cliente. Esto hablando de una aplicación nativa, por ejemplo con ventanitas. Los servidores web
son típicamente usados para almacenar aplicaciones web, valga la redundancia, o servicios web, por ejemplo, un API. Las aplicaciones web son aplicaciones que están diseñadas para correr en un servidor web. Los servicios web son como los componentes de negocio en una aplicación nativa, excepto que en los sistemas de web, pues las aplicaciones web, estas son diseñadas para correr en un servidor web, por ejemplo, Apache. En un sistema basado en web, un navegador web, o como se conoce como agente de usuario, el user agent, que es el navegador, pues está corriendo en un cliente y envía HTTP request a un servidor sobre el internet. Entonces el servidor web procesa la petición y la pasa al servidor de base de datos por si requiere información de ahí. Ya las arquitecturas más complejas pues pueden incluir uno o más servidores de aplicación, uno o más servidores web o uno o más servidores de base de datos. Entonces, no necesariamente estos son diagramitas, ahora sí que sencillos, pero todo esto se puede partir hacia muchos. Cada uno de estos se puede partir a uno o más varios o más servidores. Entonces, en teoría, cuando tú trabajas en una base de datos, en teoría, pues tú estás trabajando como frontend y como backend. Es decir, el frontend, pues serías tú haciendo peticiones. Peticiones SQL, más correctamente, consultas SQL. Y ya el backend, que es el procesamiento que nosotros no sabemos, pues es la base de datos. Tú pides, por ejemplo, que te traiga todos los registros de una tabla. Entonces tú haces las sentencias con SQL y ya detrás de las escenas, pues el sistema gestor de base de datos se la rifa para otorgarte esos resultados. Obviamente, pues tú no necesitas de saber el algoritmo que utilizan las bases de datos detrás de las escenas para que sepas cómo te trae esa información. Lo que sí tienes que saber, pues obviamente es SQL. Entonces tú sabiendo SQL de forma correcta, pues ya con eso puedes hacer peticiones que tú no vas a saber cómo se realizan detrás de las escenas, como las procesa un servidor, un sistema gestor de base de datos. Con que tú escribas SQL correcto, a ti no te debe de importar los algoritmos que pasan detrás de las escenas, por ejemplo en MySQL.